Ok. Entonces, vamos viendo. Me decían ustedes entonces que le peguemos una revisadita a la pregunta 2. Déjenme abrir el chat aquí. Ya. Bueno, acá tenemos el enunciado, ¿sí? Teníamos esta articulación que tiene estas dimensiones, salvo B, que después dijimos que eran 13 centímetros. Sí, ese fue un error de tipeo. Sí, tenían que ser 13 porque si no esta figura se rompe. Y que acá nos muestran una de las configuraciones de esta figura. Sí, me dicen, se puede mostrar que la relación entre los ángulos alfa y beta está dada por esta cosa acá. ¿Sí? Me gustaría que viéramos de dónde sale esa relación, ¿sí? Como para tener una idea que en realidad este problema es en esencia pura geometría. ¿Sí? Entonces tenemos el punto A, el punto D por acá, el B, después tenemos el C por acá. ¿Sí? Y esta figura está formada por estas barritas que están uniendo A con B, B con C y C con D. ¿Sí? Y acá tenemos la horizontal acá abajo. Ahora, dentro de esto tenemos el ángulo alfa acá y el ángulo beta aquí, que se mide desde la horizontal a partir del punto B. ¿Sí? Esa es la referencia que tenemos para el ángulo beta. Entonces, ¿qué son las cosas que se tienen que cumplir acá en esta figura? Fíjense, por ejemplo, que voy a poner los nombres de los lados. Este es el lado A, el lado B y el lado C. Fíjense por una parte que si yo tiro una vertical acá y esta horizontal y acá tiro otra vertical aquí y esta horizontal la extiendo hacia allá, se me forman tres triángulos rectángulos acá. ¿Sí? Estos tres de acá. Entonces vamos a tratar de ir midiendo los lados, estas líneas que me fueron apareciendo acá, y tratar de encontrar una relación que se tenga que cumplir entre ellos. ¿Sí? Entonces lo primero que yo veo acá es que esta parte de aquí mide A por coseno de alfa. Esto de aquí va a medir A por seno de alfa. ¿Sí? Eso es pura trigonometría. Y lo mismo puedo hacer en este triángulo que está acá arriba. Esto va a medir B por coseno de beta. Y este pedacito de acá va a medir B por seno de beta. ¿Sí? Y eso es como todo lo que puedo medir. Ahora, fíjense que en realidad como estas dos líneas son verticales, ¿sí? Estas dos caen en vertical acá, esta medida que está acá arriba es exactamente la misma que está acá. ¿Sí? Esto de aquí también mide B coseno de beta. Y por la misma razón, como estas dos líneas son horizontales, esta de acá arriba y esta de acá abajo, esta altura que está acá, que mide A por seno de alfa, es lo mismo que lo que me queda aquí en este pedacito. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me siguen? Ya, entonces ahora vamos a jugar un poco con esto. Resulta que para que todo, fíjense que ahí todas las medidas están determinadas. Tengo el A y el B fijo y con los ángulos alfa y beta se me forman todas estas relaciones de acá. Y me van quedando dos pedacitos libres, digamos. ¿Sí? O sea que todavía no relaciono, que es este pedacito que me queda acá abajo, desde este punto hasta el vértice D, y no lo he relacionado en ninguna parte con el lado C. ¿Sí? Pero fíjense que esos dos lados están formando un triángulo rectángulo también. ¿Sí? Entonces tienen que cumplir el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que este pedacito de acá, que lo voy a marcar en azul, al cuadrado, más este cateto que está acá en vertical al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería c cuadrado. Ahora, ¿cuánto mide esto? Bueno, yo sé que entre A y D hay una distancia que mide D, que era el D que está en los datos, de D igual 18. ¿Sí? Entonces, ese pedacito que tengo incógnito en realidad vale D menos estos otros dos pedacitos que tengo a la izquierda.
¿sí? Eso es lo que mide eso que marqué con el signo de interrogación. Entonces eso al cuadrado, más la vertical al cuadrado, que yo sé que va a medir a por seno de alfa, más b por seno de beta. Eso al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? O lo puedo escribir como menos c cuadrado igual c, ¿sí? Y esa es justamente la relación que está acá, ¿sí? De ahí sale, ¿sí? Aquí no, en ningún momento se pedía ver de dónde sale esta relación, pero se los dejo así como por completitud, ¿sí? ¿Quedó claro? Bacán. Entonces, primero me dicen implementar un script en MATLAB que para un valor fijo de alfa encuentre una solución beta a la ecuación 1. ¿Sí? Está acá. 1. Y graficar beta versus alfa para alfa entre 0 y 2pi. Ahora, como yo les decía, en este problema lo que pasa es que no es algo que se ve directo desde la ecuación, ¿sí? Pero para, por decirlo de cierta forma, para la gran mayoría de los valores de alfa entre 0 y 2pi, hay dos soluciones posibles para beta. De hecho, para el único para el cual hay una sola solución, es para alfa igual a pi, que es el caso en que esta barrita está completamente tirada hacia la izquierda, ¿sí? Y en ese caso, la distancia entre el punto B y el punto D es sumar el tamaño de las dos barritas, que eso da A más D, eso da 18, ¿sí? Y estas otras dos también quedan en línea recta, ¿sí? B y C también quedan en línea recta, ¿sí? Y suman 18 también, porque recuerden que B vale 13, no 12, ¿sí? Perdón, 28 y 28, eso es lo que suma, ¿sí? A más D da 18, da 28 y B más D y B más C, perdón, también da 28. Entonces ahí queda la figura completamente plana, ¿sí? Y ahí la única opción para este ángulo de acá es ser 0 grados. No puede tener otra opción este ángulo beta, porque la figura tiene que estar completamente aplanada, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos determinar cuántas soluciones hay? Porque en principio ya, de hecho ni siquiera sabemos si hay alguna solución. Tenemos que ver que hay al menos una, y si hay más de una, ¿cuántas hay? ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿sí? Gráficamente. Yo tengo el punto A aquí, ¿sí? Y yo sé que de este, eh, claro, que el problema es que dimos el aviso de que había que cambiar ese numerito. Eh, bueno, voy a revisarlo igual, de todas formas, ¿sí? En ese caso la figura como que llega hasta un cierto punto nomás, como que hay un ángulo máximo alfa que se puede poner, porque si no la figura se destruye, ¿sí? Pero si en el fondo si pusiste alguna cuestión de ese estilo, ya sea en el video o en el informe, igual puede ser considerado, ¿ya? Eh, tengo acá mi punto A y yo sé que de él sale una barra, ¿sí? Hacia el punto B que mide A. Entonces lo que voy a hacer, voy a poner acá un radio, ¿sí? O ¿saben qué? Ocupemos herramientas computacionales. Vamos a hacer esto con GeoGebra, ¿sí? Voy a hacer el esquema para que vean que efectivamente se puede ver que hay dos soluciones. Sí, esto se puede hacer a mano también, pero el GeoGebra va a quedar más bonito para que lo entendamos, ¿ya? Lo que yo voy a hacer, voy a poner mi punto A acá en el origen, ¿sí? En el 0, 0, y el punto D, que es el otro punto que está fijo, yo sé que está aquí en el 18, ¿sí? Entonces ahí voy a armarme la figura. Yo sé que desde el punto A sale una barrita de tamaño 10, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, voy a dibujar un círculo de radio 10 en torno al punto A, ¿sí? En torno al punto A. Entonces fíjense que estos son todos los lugares donde podría eventualmente estar el punto B. Estos son los lugares donde podría estar, ¿ya?
Y voy a hacer lo mismo con el punto D, ¿sí? Desde el punto D sale una barrita que mide C, que en este caso son 15 centímetros. Entonces voy a dibujar un círculo centrado en el punto D y de radio 15. Entonces acá centrado en el punto D le tengo que poner x menos 18, porque ahí está, en esa coordenada está D, más y cuadrado igual a, ¿cuánto dije? 15 al cuadrado. Voy a tener que anotarlo. Ya. Igual a 15 al cuadrado. No, pero no lo quiero como área. Voy a eliminar esto. Hacerlo todo de nuevo. Sí. ¿Ya? Entonces, esto ahora son todos los lugares donde podría estar el punto D. ¿Sí? Ahora, perdón, el punto C. ¿Sí? El punto D está acá. A ver, voy a poner acá el 0,0. Ahí está el punto A. D igual a 18,0. ¿Ya? Entonces yo ahora lo que me tengo que preguntar es, en el círculo verde son los lugares donde puede estar el punto B. Y el círculo gris son los lugares donde puede estar el punto C. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay puntos de estas dos circunferencias que estén a distancia 13? Que es lo que tiene que medir esa barrita, la que va entre B y C. ¿Sí? Y de ser así, ¿cuántos hay? Fíjense que sí hay. ¿Sí? Porque, a ver, ¿cómo lo pongo? ¿Cuál es el caso más extremo? Es cuando el punto B está aquí a la izquierda. ¿Sí? Y cuando está aquí lo más a la izquierda posible, la distancia que hay de aquí a la circunferencia que está acá es exactamente 13. ¿Sí? Así que se puede. Y en cualquier otro caso estoy en un caso intermedio. ¿Sí? Y si lo miran con detalle, por ejemplo, si yo selecciono un punto por aquí, no es tan difícil encontrar algo que esté a distancia 13. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí lo que yo tengo que hacer técnicamente es ver qué distancia hay desde ese punto hacia esta otra circunferencia. Y si esa distancia es más pequeña que 13, entonces significa que va a haber un punto, no sé, a ver, por ejemplo, la distancia desde este punto, donde estoy poniendo el mouse, hacia la circunferencia de la derecha, va a ser como por aquí, ¿sí? Va a ser como que cae perpendicularmente hacia la circunferencia, ¿sí? Si esa distancia es más chica que 13, entonces va a haber un punto de aquí hacia allá que va a tener distancia exactamente igual a 13, y va a haber otro de aquí hacia acá que va a tener distancia exactamente igual a 13, y no van a haber más. ¿Sí? Todo eso, de hecho, se puede resolver de manera algebraica. ¿Sí? Es un cacho, pero se puede resolver de forma algebraica. En el fondo lo que necesito es tomar un punto cualquiera de esta circunferencia, medir su distancia hacia la otra circunferencia, ver dónde se proyecta, ver cuánto mide esa distancia y si es menor que 13, después buscar sobre la otra circunferencia cuál es el punto que tiene distancia exactamente igual a 13. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es como una forma que de hecho es súper curioso porque en realidad uno haciendo esta cuestión que es netamente geométrica, algebraica, se puede hacer esta última parte del problema, la de la animación, sin haber hecho nada de lo anterior. ¿Sí? Pero para eso hay que resolver unos cuantos sistemas de ecuaciones acá. ¿Sí? ¿Estamos ok con eso? Bacán. Listo, entonces ahora que ya tenemos claro eso, que van a haber dos soluciones, ¿sí? Y que esas soluciones también se puede visualizar, en realidad me basta con buscarla en un intervalo entre 0 y 2pi o entre menos pi y pi, ¿sí? Porque si se fijan,
como el beta siempre está metido dentro de seno y coseno, las soluciones ahí son periódicas. En realidad no hay solo dos soluciones, hay infinitas soluciones, ¿sí? Pero en el rango en un intervalo de largo 2pi, siempre hay dos, o una, en el caso extremo, en que alfa sea pi, ¿sí? Eh, pero ahora nuestro trabajo es encontrar esa solución, ¿sí? Entonces, aquí les muestro más o menos lo que tengo hecho yo. Voy a cambiarle la fuente a esto para que se vea un poquito más grande. Ahí, díganme, ¿cómo se ve ahí? Ya. A ver, entonces, lo primero que hice acá, me definí un intervalo de valores de alfa. Sí, acá en este caso lo estoy trabajando con alfa entre 0 y 10pi. Sí, acá le puse entre 0 y 10pi porque en realidad eh, quiero no solo encontrar la solución entre 0 y 2pi, sino que ya lo estoy haciendo en un caso más general después para ver la figura que da varias vueltas. ¿Sí? Pero en principio yo lo había puesto así, 2pi, y acá le había puesto partido, a ver si ya tenía 10, creo que lo tenía así, una cuestión de ese estilo. En realidad esto da lo mismo, ¿sí? Porque aquí lo que estoy haciendo es poner una cierta cantidad de puntos entre medio, ¿sí? Acá estoy diciendo, me muevo entre 0 y 2pi avanzando en pedacitos de tamaño 2pi partido 200, ¿sí? Eso es solamente como para poner cosas entre medio, para meter puntitos entre medio, ¿sí? Entonces, de hecho lo voy a dejar así nomás, en realidad eso da más o menos lo mismo. Ahora, eh, aquí yo me creé, como yo ya sé que podrían haber dos soluciones distintas para beta, ¿sí? Me creé dos arreglos vacíos, ¿sí? Uno que lo llamé solución beta 1 y solución beta 2, ¿ok? Y lo que fui haciendo acá, dije lo siguiente, partiendo desde 1 hasta el largo de alfa, o sea, lo que voy a ir haciendo es recorrer cada uno de los valores que estoy asignando aquí para alfa. Defino betas, que esto es una nueva variable, que va a ser igual a beta de el valor alfa i que estoy considerando. Ahora, ¿qué es esto? Esta función beta, la tengo acá, lo que hace es encontrar las dos soluciones a la ecuación, ¿sí? Para el valor de alfa que yo introduzco acá, esta función beta me encuentra los dos valores posibles de la solución, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Lo hago usando el método de la bisección, ¿sí? Y después hay un pequeño, una pequeña cosita extra que hago, que ahí les voy a explicar el porqué. Entonces, como les decía, empiezo a aplicar el método de la bisección y acá el método de la bisección lo tengo programado aparte y les explico más o menos cómo lo diseñé, ¿sí? Primero, voy a tener acá dos valores, beta 0 y beta 1, que uno es hacer método de la bisección para alfa, para el alfa fijo, ¿sí? Que tengo, y revisando en este intervalo entre menos pi y 0, ¿sí? Ese va a ser uno de mis puntos. Y después hago beta 1, que va a ser aplicar el método de bisección, también con el mismo valor de alfa, pero buscando el beta entre 0 y pi. ¿Ok? Entonces, eh, tengo esto de aquí. Ahora, resulta que estas funciones bisección no me entregan un número, ¿sí? Sino que me entregan dos numeritos. En el fondo, voy dividiendo los intervalos y después la función bisección se llama a sí misma, entonces por eso pongo dos numeritos, ¿sí? Ahora, tengo una condición, cuando esos dos numeritos están suficientemente cerca, me detengo. Sí, hay que poner una condición de detención ahí porque decir algo igual a cero computacionalmente por lo general no sirve, ¿sí? Entonces, cuando están suficientemente cerca, me detengo. Eh, ninguno, ninguno. En ese caso no hay ningún descuento. Porque es una forma de hacerlo.
describiste una de las formas del movimiento. Y de hecho en el enunciado se dice lo siguiente. Dice, implementa un script en MATLAB que para un valor fijo de alfa encuentre una solución beta a la ecuación. No se pedía encontrar todas. ¿Sí? Así que no hay ningún descuento en ese sentido. ¿Sí? Cumpliste con lo que se dice en el enunciado. Ok, acá yo lo estoy haciendo así como en la mayor completitud posible. ¿Sí? Entonces, como les decía, esto me entrega dos numeritos, ¿sí? Y que, claro, cuando detecta que esos dos numeritos están suficientemente cerca, se detiene, ¿ya? Y después lo que hago en esencia, como para tratar de ganar un poquito más de precisión, entrego mis soluciones los valores de beta que voy a entregar como solución al final acá, van a ser de estos dos que me bota acá, tomo el promedio, y de estos dos que me bota aquí, también tomo el promedio. En el fondo es como para, si dije ya, en estos dos la función es casi cero, entonces como el medio también es casi cero, entonces tomo el promedio como para no quedarme cargado ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, es una cuestión que no es necesaria. Yo por una cuestión de buenas prácticas lo hago así, como para no favorecer ni un lado ni el otro. Prefiero tomar promedios cuando hay, digamos, un poquito de incertidumbre, digamos. Ahora, ¿cómo implementé la bisección? ¿Sí? Y aquí la bisección es un método de bisección que si yo lo quisiera aplicar en cualquier otro problema no lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque este está ajustado para este problema en específico, ¿sí? Entonces, este toma un alfa y un intervalo sobre el cual va a buscar una solución, ¿sí? Fijo los valores de los parámetros que están en el problema, ¿sí? Los largos de las barras. Y acá empiezo a trabajar con una cierta tolerancia. Entonces digo, bueno, si estos betas sobre los cuales son los extremos de mi intervalo sobre los cuales yo voy a buscar una solución, si es que están suficientemente cerca, ¿sí? O sea, si el valor absoluto de la diferencia de ellos dos es menor, acá le puse a 2 a la menos 20, así que es un número bien pequeño, entonces digo que la solución, acá, la respuesta va a ser poner el mismo beta 1 que estaba en la entrada, lo pongo en la salida en la primera componente y en la segunda componente pongo el mismo que estaba en la segunda componente en la entrada. O sea, no hago nada. ¿Sí? Entrego exactamente lo mismo que me entregaron. ¿Por qué? Porque estos dos ya están suficientemente cercanos. Ya no hay mucho más que hacer. ¿Sí? Ahora, esto funciona perfectamente, ¿sí? Sabiendo que parto eh, con dos valores que están suficientemente lejanos. ¿Sí? Porque si no, esta cuestión se me va a romper. ¿Sí? Tienen que estar suficientemente lejanos porque si parto con dos que están muy cerca, y acá no he chequeado en ninguna parte si es que los valores de la función en una parte es negativa y en la otra positiva, se me rompe el método, ¿sí? Pero acá lo hice de esta forma porque yo ya sé que en realidad si yo miro esta función, como les decía, esto está diseñado para este problema en particular. Si yo evalúo acá en beta igual a 0 y en beta igual a 1, perdón, en beta igual a 0 y en beta igual a pi, voy a tener signos distintos. ¿Sí? Eso se puede asegurar de manera sencilla. ¿Sí? Con pura álgebra se puede anotar. ¿Sí? Entonces, como yo ya tenía esa seguridad, no me preocupé de eso y digo, bueno, entonces primero busco entre 0 y pi y después entre pi y 2pi, o entre menos pi y 0 y entre 0 y pi, dependiendo de cómo uno lo defina. Pero por eso les digo, este método, así como lo implementé acá, si después tengo que aplicar método de bisección en otro problema, no me sirve, porque este está diseñado para este problema en particular. Ahora, si es que esa condición no se cumple, lo que voy a hacer, voy a definir acá esto que es un valor, ¿sí? Y que lo que hace es evaluar la función que tenemos nosotros, ¿sí? Esta relación que había entre los ángulos, ¿sí? Sin el igual a cero, sino que la función en sí, la evalúo en el valor de alfa que di acá, ¿sí? Y en estos dos betas que estoy dando en la entrada, o sea, lo estoy evaluando en los extremos de los intervalos, ¿sí? Por eso acá le pongo esto que es el punto cuadrado, que en el fondo lo que hace es, cuando yo le entrego un vector,
lo que hace es elevar cada una de sus componentes al cuadrado, ¿sí? Para no hacer cálculos dos veces, ¿sí? Podría haberlo puesto esto en dos líneas, pero lo puedo hacer en una porque cuando le pongo coseno a un vector, lo que hace es tomarle el coseno a cada una de sus componentes y entregar ese vector como resultado. Entonces, ahí aprovecho un poquito las simplicidades que me entrega MATLAB. Entonces, en esto, lo que está acá como valor 1 corresponde al valor de esta función evaluado en el extremo izquierdo del intervalo, y val2, esto, es lo que está en el extremo derecho del intervalo, ¿sí? El valor que toma la función en el extremo derecho del intervalo. Y acá, ¿qué hago? Digo, bueno, si el valor absoluto del valor 1, o sea, al evaluar en el extremo izquierdo del intervalo, es suficientemente pequeño, ahí yo ya puedo decir, ya, encontré donde la función se anula, ¿sí? Y lo que hago es devolver en la solución de esta función, en la respuesta a esta función, devuelvo el valor de beta asociado al valor 1, o sea, el valor beta 1, ¿sí? Y lo entrego en las dos partes, ¿sí? Porque ahí yo, como dije, que ahí la función vale suficientemente cercano a 0, entonces ahí yo puedo decir, ya, ahí se anuló, entonces entrego en los dos ese valor de ahí, ¿sí? Si no, chequeo qué pasa con el valor en el otro extremo del intervalo. Si es que ese es suficientemente pequeño, entrego ese como solución en las dos componentes. Después de eso, ¿qué hago? Si es que ninguna de esas dos cosas es cierta, o sea, estos números no son suficientemente cercanos a 0, ¿sí? Ni el valor 1 ni el valor 2, entonces tengo que empezar a ver qué pasa con qué pasa dentro del intervalo, ¿sí? Porque el 0 tiene que estar por ahí en alguna parte. Entonces defino el punto medio, ¿sí? Tomo el promedio de los dos, así que este beta aux es el punto medio de ellos dos. Defino este valor auxiliar, que es evaluar nuevamente la función ahora en el punto medio. Y ahí chequeo. Si es que en ese punto medio la función es suficientemente cercana a 0, entonces ese es el lugar donde la función se anula. Y si no, hago el último chequeo. Si es que en el extremo izquierdo y en el centro la función tiene signo distinto, ¿sí? Que eso lo interpreto multiplicando los dos y que me dé menor que 0, ¿sí? Que sea un número negativo. Entonces ahí tienen distintos signos, y lo que hago es aplicar el método de bisección ahora en ese nuevo intervalo, un intervalo que viene dado por el beta del extremo izquierdo y el beta del punto medio. Y si no, tiene que pasar lo contrario, o sea que el valor 2 por el valor auxiliar es menor que 0. Así que ahí lo que hago es aplicar bisección ahora entre el punto medio y el extremo derecho, ¿sí? Y acá esto es una función recursiva, ¿sí? Este es un método recursivo porque se llama a sí mismo, pero eventualmente va a caer en alguna de estas condiciones de detención que definimos más arriba. En algún momento va a caer en una de estas, ¿sí? ¿Se entiende cómo implementé el método de disección acá? Si se fijan, no es para nada general, o sea, trabajo mucho con la estructura del problema, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, si yo tratara de aplicar este en cualquier otro problema no me va a funcionar, ¿sí? Porque este está diseñado para este problema en particular. ¿Hasta aquí dudas, consultas? Ok, bueno, sigamos entonces. Resulta entonces ahora con esa función de bisección puedo sacar estos lugares donde se anula, ¿sí? Y lo que hago ahí es para cada alfa, en este intervalito que yo tomé, con los alfas entre 0 y 2pi, lo que hice fue decir, ok, para cada uno de estos alfas encuéntrame las soluciones de beta, ¿sí? Y lo que fui haciendo, como finalmente esto me termina entregando, este betas de acá, es un arreglo que tiene dos valores, tiene las dos soluciones que encontré, ¿sí? Entonces lo que voy haciendo es, en la primera variable que yo había quedado acá arriba como vacía, lo que hago es irle agregando los términos que voy encontrando hacia la derecha, ¿sí? Entonces redefino solución beta 1 como el vector que tiene solución beta 1, todo lo que ya tenía de antes, y le agrego al lado la solución que acabo de encontrar para el alfa que estaba mirando,
¿sí? Y así los voy agregando ordenaditos hacia la derecha. Entonces, así después los valores de alfa que tengo en el vector alfa acá arriba se corresponden con los que están acá en solución beta 1, ¿sí? Y lo mismo hago con beta 2, ¿sí? Ahora, ¿qué decía la pregunta en la tarea? Decía implementar el script que encuentre la solución beta para un valor fijo alfa. Sí, eso ya lo hicimos. ¿Sí? Tenemos una función que recibe un alfa y encuentra una solución. Sí, encuentra dos, de hecho, encuentra una en el intervalo 0pi y otra en el intervalo 0,2pi. Perdón, menos pi, 0 y otro en el 0pi. Y después me piden graficar beta versus alfa para alfa entre 0 y 2pi. ¿Ya? Entonces, yo acá, el script que tengo acá es completo, me resuelve la pregunta completa, pero vamos a... voy a dejar esto acá, voy a ponerlo así, y todas estas otras cosas que están acá abajo las voy a dejar comentar mientras tanto, y a medida que vayamos avanzando las voy a ir descomentando para que vayan viendo cómo en el fondo fui haciendo de cierta forma un script como acumulativo. Me termina resolviendo la pregunta completa, me tira varios gráficos y que me responde todas las preguntas que estaban en el enunciado. Y ya, perfecto. Entonces, aquí después lo que hago, creo un gráfico, figura 1, y voy a graficar dentro de él, aquí esto. Voy a graficar alfa con la solución, con una de las soluciones, que estas son las soluciones negativas, si no me equivoco, porque son las que busqué entre menos pi y 0, ¿sí? Y sol beta 2 tiene las que están entre 0 y 2pi, ¿ok? Entonces, si yo grafico acá, vamos a hacer correr este código, nos da eso, ¿sí? Entonces, sol beta 1 es la curva azul que está acá. Y ahí después baja hacia aquí. Y sol beta 2 es esta que viene desde aquí y empieza a descender y después empieza a aumentar hacia acá. ¿Ya? Fíjense que este quiebre que se produce ahí se puede interpretar de varias formas, ¿sí? Y fíjense dónde ocurre. Ocurre cuando x vale 3,14159 pi, ¿sí? Y eso corresponde justamente al momento en que esta barra, la barra que une A con B, está horizontal hacia la izquierda, ¿sí? Y ahí yo les decía que la figura queda completamente plana. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Podría ser que la figura venga avanzando, ¿sí? Como está puesto acá en la imagen, va aumentando el ángulo alfa y este ángulo beta va positivo. Y cuando llego abajo y la barra sigue girando y empieza a estar la barra que une entre A y B, empieza a estar como hacia abajo, ¿sí? En diagonal hacia abajo a la izquierda, este ángulo beta va a tener dos opciones: abrirse de nuevo hacia los números positivos o empezar a abrirse hacia los números negativos, ¿sí? Cualquiera de los dos movimientos es válido, ¿sí? Entonces yo después podría de aquí en adelante trabajar con las soluciones, mirarla, no sé, trabajar con esta que está acá, y cuando llega a este punto, trabajar con la curva azul, ¿sí? Y ahí se ve bonito porque es como bien suavecito el comportamiento del ángulo, ¿sí? O podría trabajarlo con esta que viene con los negativos, que ahí en ese caso no corresponde a la imagen de la figura, ¿sí? Ahí la imagen se vería un poco distinta, ¿sí? El punto C estaría como por aquí al medio en alguna parte, ¿sí? Y esta cosa estaría doblada como hacia adentro. Entonces, sería eso, y después llegando acá arriba, podría continuar con la curva que está hacia arriba, para que también me quede así como simétrico, digamos. ¿Ya? Ahora, eso es completamente elección de ustedes, ¿sí? Yo de hecho lo que hice fue trabajar siempre con el ángulo positivo, ¿sí? Y de aquí me voy hacia arriba. Entonces, más que nada como así, al principio la figura se ve como está acá en la imagen, ¿sí? Pero en realidad cualquiera de los dos movimientos, o incluso si doy varias vueltas con la barrita del ángulo alfa, si doy varias vueltas, podría ser que los movimientos no sean siempre iguales, ¿sí? Sino que cada vez que llega a un múltiplo de pi, yo poder elegir con cuál rama de las soluciones de beta voy a seguir para la siguiente vuelta, ¿sí? Y eso va a...
a cambiar completamente el comportamiento de la figura, ¿sí? Ahora, con que lo hayan hecho con uno basta, ¿sí? Ok, MATLAB, acá está. Hasta ahí, ¿todo bien? Ya, ¿qué sigue después? Tenemos parte B. Vamos a suponer de aquí en adelante que la barra AB rota con velocidad angular constante igual a 25 radianes por segundo y que para t igual 0, alfa igual 0. Me piden estimar la velocidad angular de beta a dt de la barra BC en función de alfa y graficar de beta a dt en función de alfa. Y como indicación se puede usar esa relación que está ahí. A ver, tenemos que la derivada de beta con respecto al tiempo, que es lo que me piden, es igual a la derivada de beta con respecto a alfa por la derivada de alfa con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora, a mí no me piden graficar esto con respecto al tiempo, me piden graficarlo con respecto a alfa, ¿sí? Pero en realidad da más o menos lo mismo, porque fíjense que como de alfa a dt, ¿sí? La velocidad angular del ángulo alfa, me dicen que es 25, ¿sí? Entonces, en realidad esto significa que alfa, en función del tiempo, es igual a 25t, ¿sí? Y más ninguna constante, porque me dicen que en el tiempo t igual 0, alfa igual a 0, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que en realidad graficar esto de aquí en función de alfa o en función de t, en esencia, el gráfico va a ser el mismo. La única diferencia es que va a estar más apretado o más estirado, ¿sí? Porque hay un cambio de escala lineal, ¿sí? Pasar del tiempo al ángulo es multiplicar por 25, ¿sí? Y pasar del ángulo al tiempo es dividir por 25. Entonces, en realidad eso hace que se apriete o se estire el gráfico, ¿sí? Ahora, cómo, ¿cómo lo trabajamos esto nosotros? En realidad nosotros tenemos acá que de beta a dt es de hecho la derivada de beta con respecto a alfa por 25. O sea, lo único que tengo que hacer es, para encontrar esta derivada, es tomar esta y multiplicarla por 25. Pero resulta que esta la podemos sacar porque nosotros ya tenemos cómo se comporta beta en función de alfa. Esa función la tenemos, ¿sí? Entonces la tengo que derivar con respecto a alfa. ¿Cómo la derivo? Con cualquiera de los métodos que tenemos para aproximar derivadas, ¿sí? Acá nos dicen estimar la velocidad angular, y eso lo hacemos con estas derivadas discretas, digamos. Entonces defino acá angular como esta cosa de aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Diff, sí. Este comando, el comando diff, yo sé que algunos lo ubican, pero me gustaría saber si es que todos los que estamos acá ubican este comando. Ya, vamos a ponerla acá. Help diff. Dice, diff, dice diferencias y derivada aproximada, ¿sí? Y aquí en realidad vamos a ocupar la versión más básica, que es esta, que dice que para un vector X, lo que hace es entregar un vector de largo, si el vector X es de largo n, me entrega un vector de largo n-1, donde cada una de sus componentes es, digamos, es la componente siguiente menos la componente de esa posición, ¿sí? Entonces la posición 1 tiene la x2 menos x1, después tiene x3 menos x2, y así, hasta xn menos xn menos 1, ¿sí? En el fondo toma las diferencias de los elementos contiguos en el vector y esos resultados los pone en un vector, ¿sí? Y eso es justamente lo que necesitamos en los numeradores de las en los numeradores de, vamos, yo puedo,
en los numeradores de las aproximadas de las derivadas, ¿sí? Para no estarlo haciendo con un for, lo hacemos con este comando. Igual se puede hacer con un for, no hay ningún problema. Ahora, esos son solo los numeradores. Después, en realidad, como que cada una de estas componentes tengo que dividirla por la diferencia que hay entre los ángulos alfa, ¿sí? Pero esa diferencia entre los ángulos alfa está fija y está dada por esto, ¿sí? Que de hecho es pi partido en 500. ¿Sí? Entonces, por eso acá multiplico por 500, divido por pi, porque en el fondo estoy dividiendo por esa diferencia. Y después multiplico por 25 porque esto, ¿sí? Por 25. Entonces, esa línea de ahí que está en el código me está representando esta igualdad. ¿Ya? Y ahora estoy en condiciones de graficarlo. Creo una figura 2 y lo que hago es poner en el eje horizontal pongo alfa, ¿sí? Pero fíjense que no pongo todos los valores de alfa, sino que estoy dejando uno afuera. Estoy dejando el último afuera. ¿Por qué? Porque cuando hice estas derivadas, en el fondo perdí un dato. ¿Sí? Como que el alfa del extremo derecho lo dejé fuera simplemente. ¿Ya? Y esto es porque lo hice con estas derivadas que en el fondo van mirando siempre hacia adelante. Entonces dejé ese fuera, así que saqué uno de los alfa, saqué el último, entonces miro el vector alfa entre su posición 1 y su posición largo de alfa menos 1. ¿Sí? Entonces estoy sacando el último. Y en la coordenada Y, en la coordenada vertical, pongo la velocidad angular esa que calculé ahí. ¿Ya? Entonces si yo hago andar esto, sale esto, ¿sí? Que se ve bastante extraño. ¿Sí? Ahora yo les explico por qué. Fíjense que acá, bueno, de ahora en adelante déjenme, en realidad yo lo que necesito, yo les dije que iba a trabajar siempre con la solución beta 2 de ahora en adelante, sí que era la solución positiva. Entonces, esta figura 1 es la que me mostraba cómo se comportaba la solución beta, ¿sí? La solución para el ángulo beta, ¿sí? Que me quedé solamente con las soluciones positivas. Entonces, en esencia, esta es mi función beta en función de alfa. Ahora, ¿qué me pueden decir de la diferenciabilidad de esta función cuando yo la miro acá en este puntito, acá en alfa igual a pi, al ojo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es derivable o no es derivable? No, no puede ser derivable, tiene una punta súper grosera ahí. Entonces no hay derivabilidad en ese caso, ¿sí? Para tener derivabilidad en todas partes, lo que podríamos haber hecho era esto de decir que al llegar a ese punto, en vez de seguir con esta rama de arriba, seguir con la ramita de los ángulos negativos, porque ahí se forma una figura suave, ¿sí? Pero igual lo podemos trabajar de esta forma, ¿sí? Esto también es válido. Ahora, ¿qué pasa? Claro, fíjense que acá lo que está pasando, acá me dice que para los mismos ángulos, fíjense que la escala angular acá es la misma, ¿sí? Me muevo entre 0 y 2pi. Acá me dice que parto con velocidad angular negativa, ¿sí? Para el ángulo beta, pero empieza a ser cada vez más pequeña, cada vez más cercana a cero, ¿sí? Hasta que llega un punto acá que pasa esto, se pega este salto y pasa a ser positiva, ¿sí? Y ojo acá, esto no es que sea una recta o un trozo de recta con una pendiente muy, muy alta. En realidad, esto es una discontinuidad, porque fíjense que esto ocurre justamente cuando estamos en alfa igual pi, ¿sí? De hecho, esa línea intermedia no debería estar, ¿sí? Esta curva debe llegar hasta acá, parar ahí y después aparecer acá arriba de nuevo, una función discontinua, ¿sí? ¿Por qué? Porque es básicamente que el ángulo viene haciendo así y llega al tope y después como que se empieza a devolver bruscamente hacia el otro lado, ¿sí? Esa es la idea, no hay como una transición suave, sino que viene con una velocidad así, llega al tope y se empieza a devolver, ¿sí? No hay un gradiente de velocidad angular ahí, sino que es un cambio brusco. ¿Se entiende? Bacán. Entonces, eso igual se condice un poco con el comportamiento de la figura. O sea, acá el ángulo viene achicándose, se hace cero y después empieza a aumentar automáticamente, ¿sí? Y sin
viene acá descendiendo con una cierta velocidad angular y después con una velocidad angular completamente distinta, automáticamente empieza a aumentar. ¿Sí? Entonces eso me produce la no diferenciabilidad y se produce este efecto, en que en realidad esta línea no está. ¿Sí? Esta línea de hecho es una discontinuidad de salto en la función. ¿Sí? Después dice, graficar la velocidad angular de beta a de t en función de t. ¿Sí? Determinar los instantes en que la velocidad angular es máxima y mínima. Ya, aquí esa parte no la programé, la de determinar cuándo es máxima o mínima, pero la voy a explicar porque es súper, es simple la explicación. Y fíjense que acá para hacer esto, lo único que hice fue lo siguiente. En la figura 3 pongo esa misma velocidad angular que calculamos antes, ¿sí? Pero esta cosa de acá, los alfa los divido por 25. Lo que estoy haciendo es este cambio de escala que les decía. En el fondo ahora estoy convirtiendo los alfa en tiempos, al dividirlos por 25, ocupando esta relación de acá. ¿Sí? Y claro, si finalmente para un ángulo alfa tengo una cierta velocidad angular y para ese ángulo alfa tengo un tiempo determinado, lo único que necesito es hacer ese cambio y voy a tener la figura. ¿Sí? Si se fijan, se ve exactamente igual, lo que tiene sentido. ¿Sí? La única diferencia son los tiempos que están acá. ¿Sí? Si se fijan acá, en dar una vuelta de 2pi, se está demorando algo así como un cuarto de segundo. ¿Sí? Y esa es la única diferencia entre los dos gráficos. El resto es lo mismo. ¿Ok? Y no voy a caer de nuevo en todas las otras explicaciones porque en realidad la figura gráficamente estas cosas son exactamente iguales. Y determinar los instantes que la velocidad es máxima y mínima. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Tengo la velocidad angular acá, ¿sí? Tengo la velocidad angular y perdón, me tupí. Ya, acá está. Fíjense que yo puedo definir max angular como el máximo de el vector angular, ¿sí? Que me da las velocidades angulares. ¿Sí? Y me dice que la máxima velocidad angular es esa y la mínima es esa de ahí. Y después mi próxima tarea, exacto, eso mismo iba a decir. Ahora que yo conozco el valor máximo de la velocidad angular y el valor mínimo, lo que tengo que hacer es buscar en qué posición en el vector angular, en qué posición están estos dos valores. Y esa posición me va a indicar en qué tiempo se alcanza. ¿Sí? Porque esa posición está asociada con un ángulo alfa y ese ángulo alfa después yo lo divido por 25 y ahí tengo el tiempo. ¿Sí? Eso, entonces con eso no lo programé, porque se me pasó, de hecho. Pero esa es la idea. ¿Sí? Como dice bien ahí su compañera, eso es lo que hay que hacer. Buscar el valor máximo y el mínimo y buscar en qué posición está ese número y después ver después mirar en el alfa, en el vector de alfa, en esa posición, con qué ángulo se asocia y después tomar ese ángulo y dividirlo por 25 para tener el tiempo. ¿Sí? Y por último, yo encuentro que esta es la parte más entretenida, realizar una animación que muestre los puntos B y C en función del tiempo. Entonces, aquí hice varias cositas. Lo hice de forma bien rústica, pero funciona. Primero definí x sub a, un vector que es del mismo largo que el largo del vector alfa, ¿sí? Y que tiene solamente ceros. Lo mismo hice con y. ¿Sí? Y sub a también es un vector de puros ceros. ¿Qué hacen estas dos cosas? Me indican para cada alfa, me entregan en qué coordenada en el plano está el punto A, ¿sí? Pensando en esto mismo de acá, ¿sí? El punto A siempre está en el 0, 0, por eso
esos dos vectores son vectores de puro cero. ¿Sí? Fíjense que en realidad en el enunciado pedían los puntos B y C. ¿Sí? Pero yo quise hacer un gráfico un poquito más bonito, así que ahí les voy a mostrar bien por qué agregué estas cosas. Lo mismo hice con el punto D. ¿Sí? Fíjense que lo que hago acá es, aquí me creé un vector de largo alfa también, de puros unos, ¿sí? Y lo multipliqué por 18, o sea, un vector que tiene puros 18. O sea, lo que estoy diciendo es que independiente del ángulo alfa que yo tome, la coordenada del punto D, la coordenada X del punto D siempre va a ser 18, que es esto de acá, ¿sí? Y la coordenada Y va a ser siempre 0. Así que para la coordenada Y del punto D, tomé un vector de puro 0, ¿sí? Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito más interesantes. Para el punto B y para el punto B, sus coordenadas X e Y son fáciles de calcular, ¿sí? Porque son el largo de la barrita que une A con B multiplicados por el coseno y el seno de alfa respectivamente, ¿sí? Y eso se ve por estas mismas cositas que estuvimos viendo acá, ¿sí? El punto B, si se fijan acá, si esto está en el 0, 0, si esto está en el 0, 0, el punto B está en coordenadas A por coseno de alfa, A por seno de alfa, ¿sí? Así que eso está plasmado acá, con A igual 10. Y la coordenada del punto C, si yo miro acá, la coordenada del punto C, la coordenada X va a ser este, este A por coseno de alfa, que es la coordenada que tenía el punto B, ¿sí? La coordenada X del punto B, más B por coseno de beta, que es esta distancia que está acá, y la coordenada Y es la misma coordenada Y del punto B, y después le sumo B por seno de beta, ¿sí? Y eso está puesto acá. Fíjense que ahí tengo la coordenada X de B, más 13 coseno de beta, y la coordenada Y del punto B, más 13 seno de beta, ¿sí? Entonces ahí yo ya dejé determinado para cada valor de alfa, dónde están todos los puntos. Y aquí viene la parte del gráfico. Entonces creo una figura nueva y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, para cada valor de alfa, ¿sí? Desde n igual a 1 hasta el largo de alfa, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir un vector x que tiene las coordenadas x de todos estos puntos, en ese orden, desde A hasta D, y un vector y que tiene las coordenadas y de los puntos desde A hasta el D, ¿sí? Para ese valor de alfa, lo que significa tomar cada uno de estos vectores en su posición n, ¿sí? Así que fíjense que acá tengo 4 puntos que estoy graficando, o sea, 4 puntos que estoy considerando. Para 4 puntos distintos tengo sus coordenadas x, sus coordenadas y. Y los grafico. Mantengo el gráfico, después vuelvo a graficarlos, pero ahora con este O, que es en el fondo para que este gráfico de acá me tira las líneas entre los puntos, este de acá me los marca con un circulito. Después le saco el hold para que cuando vuelva a graficar encima se borre lo anterior, ¿sí? Y le puse estos límites al gráfico, ¿sí? ¿De dónde saqué estos límites? Tiene que ver un poco con esto de acá. Yo sé que poner el límite acá en la coordenada X, ponerlo en -11 es seguro, porque el punto A nunca va a pasar hacia la izquierda, ¿sí? El punto D, no recuerdo cómo creo que se lo hizo a mano, como que fui probando con distintos valores, ¿sí? Pero la cuestión es que tampoco puede superar una cierta barrera hacia la derecha. Y de ahí saqué estos límites de -11 y 19. Y el -11 y 16 es la misma idea. ¿Sí? El punto A no puede bajar de -11 y tampoco va a poder subir el punto C de 16. Entonces, esos son como intervalos seguros. ¿Por qué hice esto? Porque si no lo hago, cada vez que se vaya refrescando el gráfico, se van a recalcular las escalas del gráfico y no solo se va a ver el gráfico moviéndose, sino que también se va a ver medio distorsionado. Se va a empezar a distorsionar porque van a ir cambiando las escalas en el camino, ¿sí? Entonces, después de eso, actualizo la imagen, pauso una centésima de segundo y continúo, ¿sí? Entonces, fíjense que en cada etapa de graficar, lo que estoy haciendo es mirar
las coordenadas de los puntos A, B, C y D para el alfa correspondiente, o para un tiempo correspondiente, si al final eso es lo mismo, y lo actualizo en el gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende cómo está funcionando esta parte de acá? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, independiente de eso, si hago correr esto ahora, ahí está la figura moviéndose. Se me quedó pega. Ah, que cambié la figura. Ajá, ahí está. Le cambié el foco al gráfico, por eso se detuvo un poco. ¿Sí? Entonces ahí llegó a pi, y fíjense que ahí lo que empezó a pasar, ¿sí? Ahí como que se produce ese quiebre violento ahí, con el del ángulo. Oye, está lento mi computador. Eh, y la figura empieza a volver a la posición inicial. ¿Sí? A mí, cuando estaba viéndolo, en un principio me parecía que había unas cosas medio raras, porque veía como que se iba, como que la distancia entre estos dos puntos de acá iba cambiando en el tiempo, no los veía muy constantes, pero después lo chequeé mirando los valores de los vectores, y no, la distancia se mantenía constante, era un efecto gráfico nomás que se me producía al mirarlo. Eh, entonces, claro, aquí la cuestión de una vuelta entera. ¿Sí? Si yo quisiera que esto dé más vueltas, voy a poner una pausa un poquito más corta y vamos a dar 3 vueltas. Vamos a ponerle 6pi. Y eso, ahí tenemos la animación. ¿Sí? Entonces, como les decía, claro, con uno una de las veces que grafico, cuando le pongo plot solamente, lo que hago es esto de aquí, ¿sí? Que en el fondo lo que estoy haciendo es tirar las líneas entre los puntos. Y con la otra, cuando le pongo el circulito, lo que hago es marcar esos puntos con un círculo. ¿Sí? Más que nada como para hacerle el seguimiento, sobre todo para cuando están, digamos, en línea recta. Entonces, si se fijan acá, si yo miro la horizontal imaginaria que hay desde este punto hacia la derecha, el ángulo que se forma ahí siempre va a ser positivo. ¿Sí? Fíjense que aquí al llegar a este punto, podría empezar esa barrita a pasar hacia abajo, pero se devuelve hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tomé solamente las soluciones positivas. ¿Sí? Y eso hace que se me produzcan estas discontinuidades de salto en la derivada y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Eh, pero la otra opción es cambiar un poquito eso, en el fondo ocupar la otra solución para intercalar de cierta forma. ¿Sí? A ver, veamos si es que podemos hacerlo rapidito. Yo tengo las dos soluciones acá. Eh, voy a hacerlo de esta forma. Voy a poner acá 2. Eh, vamos a poner otro beta. Ah, estos van a ser puros ceros en principio, de una fila y largo de alfa. ¿Sí? Acá ya llegó el momento en que estoy improvisando, así que denme un segundito. Ya, lo que yo quiero es quedarme con la solución beta 2 cuando parto, y cuando pase el valor de pi, voy a tomar la otra, la solución beta 1, ¿sí? Para que esta cuestión quede más suavecita, digamos. Entonces, for i igual 1 al largo de alfa, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si alfa si alfa en la posición i es menor que pi,
voy a hacer una cosa. Y si no, voy a hacer otra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si alfa es menor que pi, yo lo que quiero es que otro beta en la posición i tome el valor de sol beta 2, que son las soluciones positivas. Y en el caso contrario, voy a querer que otro beta en i sea igual a sol beta 1 en i. Si en el fondo ahí tomé las dos ramas. Ok. Entonces voy a modificar todo esto de aquí en adelante para que todo se haga con otro beta. Ya aquí va a dar una sola vuelta, tendría que parcharlo un poquito más para que dé varias vueltas. Sí, voy a esperar a que termine la animación para que veamos los otros gráficos. Entonces fíjense que aquí lo que va a pasar es que ahora la barrita que une B con C va a empezar a ir hacia abajo, no se va a volver hacia arriba. ¿Sí? Y se ve un movimiento que es distinto, pero también es válido. ¿Sí? Ah, bueno, y ahí no, tendría que haberle cambiado un poquito los límites al gráfico, porque ahora sí se me pasan un poquito para los lados las cosas. ¿Sí? Eh, y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que finalmente ahora esta cuestión va a empezar a dar la vuelta de nuevo, pero tendría que, para tener nuevamente ese movimiento suave, cuando llegue de nuevo aquí a pi, voy a tener que volver a cambiar los ángulos negativos que estaba usando ahora por los positivos. ¿Sí? Entonces va a ser un movimiento bastante más suave. ¿Sí? Y si se fijan, acá no sé por qué tengo dos cosas graficadas. Eh, fue tontera mía probablemente. Fue por esto. No le saqué el hold. Ay, no limpié los gráficos tampoco. Me cerrar todo. Espera que dé la vuelta completa a esto para. Aquí. Me fijan aquí, ahora en este caso, la solución del ángulo beta es suavecita. ¿Sí? Viene desde los positivos, baja, llega hasta acá abajo. ¿Sí? Ahora, después aquí, para seguir adelante, ¿sí? En el fondo lo que va a pasar es que tendría que seguir con la rama de los números negativos acá, un poco más allá, ¿sí? Y después volver a cambiar a los positivos para cuando sea necesario, ¿sí? De hecho, me parece que si ahora le pongo acá 3pi, esto igual debería funcionar. Si se fijan ahí, empieza a subir de nuevo el ángulo, ¿sí? Veis ahí un poco más del movimiento y si se fijan ahí ahora va a llegar a quedar todo en horizontal de nuevo. Y ahí para mantener el movimiento suave lo que tendría que hacer es cambiarme a la rama de los ángulos negativos nuevamente para que esta cuestión vaya funcionando bien. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Finalmente cualquiera de estas formas que se ocupen es correcta. ¿Sí? Todo depende de cuál hayan seleccionado, de qué forma hayan elegido con lo que van a trabajar y las explicaciones que vayan dando en el camino. ¿Sí? Eso.
De hecho, con eso está lista, completa y con harto detalle, la ha preguntado. No sé si queda alguna duda. Ya. Entonces, si no hay consulta, lo dejamos hasta acá. Les voy a publicar, bueno, lo que estuve anotando ahí en la pizarrita y el video, ¿ya? Se los voy a dejar disponibles para que lo puedan ver más adelante también, ¿ya? Eso, que estén bien, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, que estén bien.